Los tapetitos que son para limpiar los pies, que son de alfombra, gruesos, y si tú tocas la textura, tiene una textura, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Áspera. ¿Qué? Áspera, con sobresalientes, ¿no es cierto? Y esa misma textura era de los pacientes que tenían sarampión. Y es por eso que el término se dice alfombrilla, como una alfombrita pequeña de piso. Esa es la textura. Entonces, al tocar, pues se llama alfombrilla. Este virus pertenece a los paramixovirus, ¿no es cierto? Dentro de los ortomixovirus está la influenza. Y como es parecido a la influenza, es paramixovirus. Mixo es moco. Estos virus son virus ARN. Pertenece el virus del sarampión al género Morbillivirus. Igualito que del anterior examen, ¿a qué género pertenece? Morbillivirus. Morbillivirus. ¿No? Y este virus, ¿no es cierto?, que es el helicoidal ARN con envoltura, ¿no es cierto?, es un virus respiratorio. Cuando se dice virus respiratorio, no quiere decir que causa infecciones respiratorias, sino que se transmite por la respiración, por gotitas de flujo. Por lo tanto, su vía de ingreso es nasofaringe, orofaringe y conjuntival. Todos los virus respiratorios entran por nasofaringe, por orofaringe y conjuntival. Por eso que cuando estábamos en pandemia, en la cuarentena, usábamos un protector facial para no tocar los ojos, porque ahí te contagiabas. Y este no producirá normalmente infección respiratoria, problemas respiratorios, pero su ingreso es respiratorio, ¿no es cierto? Su ingreso. Como es un virus pleomórfico, puede aparecer como helicoidal o puede aparecer como icosaédrico o esférico, porque es pleomórfico, puede cambiar, ¿no es cierto? Y como todos los demás, tiene espículas, espiques, ¿no es cierto? Sus glucoproteínas, y dentro de sus glucoproteínas tiene diferentes características. Esto es para que veas la patogenia, desde donde ingresan. Ahí está en flecha verde inferior, nasofaringe, y en la flecha verde superior, conjuntival, ¿no? Entra por la mucosa conjuntival. Por eso que tú al tocarte, al refregarte, te estás contaminando y te estás contagiando. Las abuelitas decían, ¡ah, hecho viento! El viento trae enfermedades. Tenías razón. Entonces, a veces cuando te hablan las abuelitas, algo hay de razón. Hay que investigar cuál. Ingresa por la nasofaringe, por la orofaringe o por la vía conjuntiva, es un globo ocular, ¿no es cierto? Allá está una pestañita, como entra en verde, está ahí, y el virus se replica en las vías respiratorias superiores antes de causar problemas. Ese es el periodo de incubación. En el periodo de incubación el virus está aumentando su cantidad. Han entrado unos cuantos, entonces dice, tienen que ser más, ¿no es cierto? Así como una canción. Más, siempre más, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces aumenta su replicación en las células de las vías respiratorias altas y recién aparece el periodo prodrómico, ¿no es cierto?, el antes de, para producir sintomatología. Entonces en el periodo de incubación se está replicando, el virus está aumentando su población. Entonces ahí puedes ver que este virus se replica en el citoplasma, o se replica en el núcleo, o se replica en el citoplasma. Entonces, esto se replica en el citoplasma. Y como puedes ver, una de sus proteínas que tiene es la hemaglutinina. Sus glucoproteínas son las espículas que tiene en sus superficies, la hemaglutinina y la proteína de fusión, la F, ¿no? Entonces, son una de las características que tiene este virus. Dentro de la sintomatología, ¿no es cierto?, tenemos
un periodo que tenemos que tomar en cuenta que es, ¿no es cierto?, un prodromo. En el prodromo el paciente va a tener malestar general, va a tener fiebre, ¿no es cierto?, y va a comenzar el exantema. ¿Qué es el exantema? El exantema son las lesiones maculopapulares. ¿Qué es mácula? Mancha. ¿Qué es papula? Elevación, granito. Lesiones maculopapulares, manchas y granitos. Eritematosas, de color rojo. Lesiones maculopapulares, eritematosas, granitos y manchas rojas. Sinónimo, exantema. Cuando se dice exantema, estás diciendo lesiones maculopapulares, eritematosas. Sinónimo de exantema, rash cutáneo. Rash cutáneo. Si dice, tiene un rash cutáneo, lesiones maculopapulares eritematosas, que son manchas y papulitas, elevaciones de color rojo en el cuerpo, en la cara. Entonces, primero comienza con un exantema en la cabeza y en la cara. Y después, ¿no es cierto?, va migrando. Bueno, entonces, el sarampión ingresó y tenemos un periodo prodrómico donde tiene fiebre alta, ¿no es cierto?, tiene conjuntivitis, párpados hinchados, tos seca, pérdida de apetito. Pues ha entrado los virus y el paciente tiene síntomas generales. Estos síntomas son del prodromo, o sea, el antes de. Esos síntomas son generales, pero no nos dice nada. Antes de eso viene el periodo de incubación, y el periodo de incubación, que dura un par de semanas o un par de unos días a semanas, el virus está aumentando su población. Cuando viene el periodo del prodromo, aparecen los síntomas, y los síntomas iniciales son generales, o sea, malestar, cefalea, fiebre, ¿no?, decaimiento, falta de apetito. Entonces eso hasta las embarazadas tienen. Entonces no puedes decir vos, ¿qué tienes? Falta de apetito, desgano, inapetencia. ¡Uy! Sarampión. No hay eso. Puede ser sarampión, puede ser coronavirus, monkeypox. Este es de moda el monkeypox. No hay tiempo para hacer el monkeypox. Voy a hablar con la doctora. Ojalá que un día tengo libre para darles viruela. ¿No ven? Pero veremos, pues, que estamos todos ajustados y apretados, ¿no es cierto? Hablaré con la doctora y veremos cuándo nos hacemos un espacio, ¿está bien? De todas maneras, ¿no es cierto?, esos primeros síntomas no nos dicen nada. Luego, los primeros síntomas aparecen con las manchas de Koplik. Y las manchas de Koplik son un exantema en la boca, ¿no?, en la boca, por delante del primer o segundo molar, por delante del primer o segundo molar, en las mejillas internas, los casillos, en la mucosa de la boca. Entonces, ese exantema en mucosa se llama enantema. ¿Qué se llama? Entonces, en la piel se llama exantema con X, y en la mucosa se llama enantema. Enantema. Y el enantema es en la mucosa, y eso se llama manchas de Koplik, que es patognomónico del sarampión. ¿Qué es patognomónico? Exacto, propio de ese, solamente ellos tienen eso. Pero el problema es de que cuando te da eso, no te molesta tu boca. Entonces muchas veces la mamá no ve, ¿no es cierto?, y directamente después de unos días aparece el exantema en el cuerpo. Entonces muchas veces no ven el enantema, las manchas de Koplik en la boca. A veces no ven, directo se va al cuerpo. Entonces ahí es donde el médico duda, ¿habrá sido sarampión? Duda, ¿no es cierto? Entonces,
El exantema maculopapular en mucosa se llama el enantema maculopapular, enantema, se llama exantema. Puedes ver, ¿no?, que por delante del primer o segundo molar aparecen, ¿no es cierto?, las manchas, y aquí puedes ver de verdad el enantema. Y eso es característico del sarampión, las manchas de Koplik, ¿no es cierto? Además que el paciente está todo mocoso, mira. ¿Por qué se llaman en España mocosos? Pues tiene mucho moco, ¿sí? Y luego, ¿no es cierto?, de aparecer, ¿no es cierto?, de comenzar el pródromos, malestar general, fiebre, inapetencia, ¿no es cierto? Y luego viene manchas de Koplik. Y después de las manchas de Koplik, ¿no?, aparece detrás de las orejas y del cuero cabelludo, y luego invade la cara y luego el cuerpo. Entonces, el exantema, ¿no es cierto?, de la cara y el cuerpo viene después de las manchas de Koplik. ¿Dónde comienza? Detrás de las orejas, cuero cabelludo, luego cara y luego cuerpo. ¿Cuánto dura? Una semana. Entonces el paciente llega con malestar, con fiebre y con manchas. Entonces, ¿qué tuvo? Al abrir la boca ya no tiene enantema, porque eso era hace unos días atrás. Ni sería ver el enantema. Entonces, le hacen las pruebas PCR y si te dice sarampión, un brote, no una epidemia, porque el sarampión está controlado y como está controlado, puede haber varios brotes, como vamos a mostrar, como hace un par de semanas ha habido el último brote. Entonces ahí puedes ver el exantema maculopapular en la cara, y si ves bien, la foto está genial, esa textura de la alfombrita, es esa textura de la cara, mira, tocas y es así, ¿no?, como si estuvieras tocando la alfombrita, ¿no?, estás tocando lo que se llama alfombrilla, la cara del paciente. Esas son las lesiones maculopapulares eritematosas, exantema o ras cutáneo también se dice. Y las fotos son de pacientes reales, no son adaptadas, ya por si acaso. Un niño con exantema maculopapular en todo el cuerpo, un niño, y un adolescente, un joven. Ahí puedes ver, si ves bien su panza, ¿no es cierto?, ahí está la textura, ¿no?, como una alfombrilla. Entonces el paciente aparece así. ¿Qué es esto? ¿Qué antecedente epidemiológico tenemos que preguntar? ¿Te vacunaron de chispayate cuando eras chango? No sé, dice. Lo más probable es que no hayan vacunado. Yo he recibido la vacuna antisarampión. Ustedes también, y los nuevos niños, SRP, sarampión, rubiola parotiditis. Entonces sí nos han vacunado contra el sarampión a todos, pero hay gente que no se les ha vacunado. Y esos son los que están debutando con sarampión. Entonces, el último caso de sarampión oficial fue el año 2000, ¿no es cierto? Y el artículo del periódico decía: el sarampión se convierte en la quinta enfermedad prevenible por vacunación en ser eliminado de las Américas tras la erradicación regional de la viruela en 31, la polio en 94 y en 2015 la rubiola, ¿no? Entonces, en 2016 en las Américas, ¿no?, se conmemoró el último caso de sarampión, y el 2000, y esperaron 16 años sin que haya ningún caso en Latinoamérica. En Bolivia el 2000, último caso. Entonces, después de 16 años, entonces en toda Latinoamérica no hay casos, listo. América libre de sarampión, han hecho fiesta, han entregado diplomas y todo. Aquí vamos cantando victoria. Vino el coronavirus. Y cuando viene el coronavirus,
se reportó un caso atípico de sarampión de una médico de pediatra de 29 años, sin antecedentes de viaje ni contacto con turistas, pero que tuvo el contacto con una niña. En Santa Cruz se reportó el caso luego de 19 años. O sea, el 2000 fue el último caso, en 2016 fue la fiesta, cuando nos dieron el diploma de que habíamos erradicado, pero en 2019, comenzando la pandemia, apareció un caso de sarampión. Y eso fue comenzando la pandemia. Entonces, después de 19 años, un caso, un pinche caso. Decimos que es un caso atípico, pese a que estar vacunada, la doctora presentó signos y síntomas que no son de la enfermedad, que al igual que todas las virosis presenta con fiebre. ¿Cuándo esto fue? El 23 de abril, antes de la pandemia. Rinorrea, tos, manchas en la piel. La paciente fue sometida a pruebas y en todas salió positiva. Se sospecha que se contagió, que su contagio tuvo que tener una menor no vacunada. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa niña que no estaba vacunada, ¿sí?, adquirió de un pariente sarampión, y cuando fue mal donde la doctora, porque estaba con fiebre, con malestar, la doctora le vio, y cuando la doctora le vio, pese a estar vacunada, hizo un caso atípico. ¿Por qué? Porque es una reacción inmunológica, se llama sarampión inmunológico. Solo puedes tener sarampión una vez, pero esta doctora tuvo dos. Puede haber rubiola dos veces, se llama rubiola inmunológica. Puede haber paperas dos veces, papera inmunológica. ¿Dónde está? En el libro. No en el libro de micro, en el libro de medicina interna. Entonces, ahí ese caso atípico ha hecho pensar a las autoridades. Entonces, ¿no?, el 2020 dice, eso ya fue, ese caso de abril del año pasado, el 19 era el atípico, y el 20 ya en la pandemia, Bolivia registra al menos 20 años de silencio epidemiológico, no había ningún caso, y debuta con una paciente, ¿no es cierto? No fue la pediatra ni el pediatra, tampoco fue la señora, fue una niña que no tenía vacuna, ¿no es cierto? Y como no tuvo vacuna, se contaminó. Ya eran 3, y después aparecieron 4. Entonces, esos brotes que se controlan son porque no se hicieron vacunar y porque hubo un reservorio que los contagió. Entonces, ahora estamos sufriendo eso. Cada año hay un casito o 2 casitos post pandemia, porque son los niños que no han tenido vacuna por estar enclaustrados, sin salir. Entonces vamos a seguir teniendo sarampión. Entonces aquí el país cuenta con 555,000 dosis y han decidido vacunar a todos, ¿no es cierto? Ahí está la doctora, no era la encargada de vacunación, pero ella les ha vacunado. Mi querida amiga Anita Herrera, ¿no? Ella es la doctora changóloga, experta en chagas. Ana Herrera se llama. Trabaja en el ministerio y alguna vez le he invitado aquí también. Entonces, el 2024, este año, 3 nuevos casos ha habido. El último caso, recientemente, era un adulto que venía de la Argentina, que llegó con síntomas de fiebre y exantema. Lo han internado, estaba en observación, han hecho la PCR y ha dado positivo. Los 5 ciudadanos que estaban en el avión a su lado, sospechosos, ¿no? Y no tenían la infección, pues estaban vacunados. ¿Qué ha pasado con este argentino? Que había estado en contacto en la Argentina con su hija, que no había sido vacunada contra sarampión, y ella se había contagiado en la escuela, y le contagió el papá, y el papá tampoco había sido vacunado contra sarampión. Se vino en la avión a Bolivia y llegó mal. Y cuando lo llevaron para ver, no era monkeypox, era sarampión. Y a los otros los han puesto en observación y solo fue un brote, ahí murió. Este es el tercer caso del año de sarampión. Son puros casos aislados que van a seguir apareciendo. ¿Por qué? Porque los niños no fueron vacunados en su momento. Y la vacunación se inició contra
el sarampión el año 63 en Estados Unidos y el año 65 en Bolivia. Entonces la antisarampionosa siempre funcionó, y a partir de la década de los 90 viene el PAI 2, y ahí pueden ver la SDP, lo que se da al año, entre los 12 a 23. Ya has cumplido el año, hasta los 2 años que podemos vacunar la triple viral, sarampión, rubiola, parotiditis, que es subcutánea en el hombro izquierdo, porque cada vacuna tiene su lugar. Y es dosis única que se da y te protege por toda la vida. El problema es cuando tu organismo responde mal, puedes hacer una segunda vez, pero de tipo inmunológico, no de tipo viral. ¿Se entiende? No de tipo viral, sino inmunológico, porque solo una vez te puedes enfermar. Esa es la regla. ¿Está bien? Ahora, como la vacuna es SRP, ahora vamos a hablar de la R. Y la R es la rubiola. Y en el siglo XVIII fue conocido como el sarampión alemán. No tenía nombre. Entonces, como era una enfermedad que también tenía exantema, entonces le nombraron sarampión alemán. Posteriormente se llamó rubiola. También pertenece a la familia de los paramyxovirus, ¿no es cierto? Donde está el sarampión y el virus de la parotiditis, ¿no es cierto? Perdón, dentro de la familia del sarampión y la parotiditis, el paramyxovirus. Pero la rubiola no es de la misma familia. Pese a que no es de la misma familia, que es togavirus, se lo estudia juntos, a los tres. ¿Por qué? Porque son virus de la infancia y los tres tienen vacuna. ¿No? Solamente son de la misma familia, sarampión y parotiditis. Y rubiola es togaviridae, togavirus, pero se los estudia juntos por las enfermedades de la infancia, ¿no? Es del género rubivirus. No se puede olvidar anotar los géneros. Género rubivirus. ARN con envoltura, ¿cierto? Y que su replicación también es en el citoplasma. Ahí puedes ver que el citoplasma se replica, ¿no? Cuando ingresa el virus y luego se elimina, ¿no es cierto?, el virus de manera formal. Existe rubiola postnatal y rubiola congénita. Por eso se llama postnatal, después del nacimiento, porque también hay rubiola congénita cuando nacen con rubiola. Entonces, una es la rubiola congénita cuando nacen de la mamá, cuando hay guerra con rubiola, y otros cuando adquieres después la rubiola y se llama postnatal. ¿Cómo comienza? Con febrícula, con adenopatía, los ganglios inflamados cervicales, ¿no? Especialmente el ganglio retroauricular. Entonces, tocas de aquí, esta bolita que te tocas detrás de tu oreja, ¿qué es? Anatomía. ¿Qué es esta bolita? Que parece un pezoncito. Mastoides. Se llama mastoides porque viene de mama. Se parece a una mama pequeña, ¿no es cierto? Entonces, débil. Entonces, si te tocas eso, tú ya sabes tocar una apófisis mastoides. Pero ahí, delante de la apófisis mastoides, aparece un ganglio, como una arveja. Entonces viene el paciente y tú le palpas, venga paciente, le palpas y tocas como unas arvejas ahí donde está su apófisis mastoides, unas bolitas. Entonces vos dices, ¿te has hecho vacunar? Sí, eso es. El 1% de los vacunados, de cada 100, uno hace eso. Uno se ve. De cada 100 vacunados contra la rubiola, uno hace síntomas. ¿Y qué hace? Ganglios retroauriculares. Entonces tú dices, tú eres el número 100, así que tomate ibuprofeno, a la cama, tienes 2 semanas de vacación. ¡Yupi! No ha sido error, es que dice que eso ocurre. ¿Por qué? Porque las vacunas no cubren 100%. ¿Y cuál es su efecto colateral? Que el 1% hace rubiola.
no se va a morir, va a estar inmune, pero hacia la enfermedad. Eso está descrito, no te puede ni juicio ni nada. O sea, hay cosas que usted tiene que aprender, porque cuando esté frente a los leones, que son los pacientes, tienes que defender, porque no estés como oveja, te van a comer. Tienes que estar, ¿no es cierto?, como dragón. Está de moda, ¿no?, los dragones, ¿no? No tienes que dejar, pero aparte tienes que leer. Si no lees y si no te escribes bien tus historias, clínicas, no hay nada. Entonces, primero es la adenopatía retroauricular, que es como las manchas de Koplik que aparecen y desaparecen. Este aparece y desaparece, pero eso hay que tocar. Rubiola, tocar, y luego del ganglio retroauricular, que dura de 5 a 8 días, aparece un exantema en cara y luego general. Entonces primero comienza aquí con esta bolitis, y luego cara y el cuerpo. Para la rubiola, entonces cada uno tiene su característica. Enfermedad infecciosa provocada por un virus que se caracteriza por manchas rosadas en la piel, fiebre, aumento de los ganglios del cuello. La rubiola congénita se presenta cuando la mujer embarazada adquiere la transmisión del pecho. Inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, y aquí está una orejita, y aquí está su ganglio, ¿no?, como una, está mostrándote. Y esto es parte de esta diapositiva. Entonces, eso es cierto, oculto. Ahí está, la adenopatía dentro. No es patognomónico porque puede producirse una adenopatía por una otitis. Si tienes otitis por estreptococoneumonía, te puede aparecer una adenopatía. Tienes que saber descartar las enfermedades. Miren ahí cómo se puede ver. Una bolita. Se ve de lejos, ¿no? Dos bolitas, dos adenopatías. Y si tocas, aparecen arvejas. Mira eso. ¿Sí? Lo que les decía, en el 1% de la población joven vacunada se puede observar esta adenopatía. ¿Vamos bien? Entonces, aparte de la febrícula, la adenopatía retroauricular, el exantema de cara y cuello, ahí puedes ver el dibujito de la rubiola, el exantema maculopapular que te parece al tercer día, ¿no es cierto? El tratamiento es reposo, en cama, hidratación, antipiréticos, que puede ser paracetamol o ibuprofeno, y pare de contar, ¿no es cierto? ¿Sí? No se olviden que ahí está, en la carucha, ¿no? Y después de la cara puede ser en el cuerpo, ¿no? Entonces ahí puedes ver el cuerpo con el tema maculopapular, ¿no es cierto?, que está ahí. Ahora, congénito se llama síndrome de rubiola congénita, y el síndrome de rubiola congénita ocurre cuando la mamá tiene contacto con los niños que tienen rubiola, ¿no es cierto? Y entonces por eso que se recomienda a las madres que estén embarazadas, a las mujeres embarazadas, no tener contacto con los niños, porque ellos los infectan. ¡Hola, tía preferida! Y en la boca, ¡ay, mi sobrino preferido! Nosotros no debemos besar nunca a los niños en la boca, porque le pasamos nuestros virus. Y los niños nunca deben besar a los tíos en la boca, porque nos pagan pinches virus. O sea que en la frente, en la mejilla, pero no olviden, por más que a tu cría, nunca en la boca, nunca en la boca, porque ahí vienen los contactos, ¿no? ¿Y cómo tiene herpes la guagua? Vos la has besado, vos la has besado. Entonces no es que la besa la araña, no es que la araña. Entonces tienes que tener cuidado, eso del beso no es chiste. No hay que acostumbrar en la mente, no en la boca, jamás. Porque o nos contagia o nos contagia. Este es, ¿no es cierto?, para que ustedes han aprendido que el primer trimestre del embarazo es más grave para tener cualquier enfermedad congénita. Es un trabajo de investigación donde tú ves
¿no es cierto?, que entre las 6 y 8 semanas, primer trimestre del embarazo, hay un 100% de probabilidades de infección. Después de las 8 a las 12 de 80, a la mitad 13, 16, 45, 60, y cuando son 21 semanas tienes 0 probabilidad. Entonces ese trabajo de investigación te confirma que el primer trimestre del embarazo, como has aprendido en embriología, es cierto lo que te han dicho. Pero no te habían mentido. ¿Dónde está la prueba? Trabajo de investigación. Entonces siempre los trabajos de investigación te dicen todo lo que es, ¿no es cierto? Daniel Rotelial, ahí está. El doctor Greg era un oftalmólogo australiano que estaba buscando, ¿no es cierto?, como era oftalmólogo, estaba buscando cataratas congénitas. Y cuando descubrió que varios niños tenían cataratas congénitas, en 1941, este doctor describe, ¿no es cierto?, ¿sí?, describe, ¿no es cierto?, el German Measles, el sarampión alemán, ¿no?, en madres. Y como él buscaba lesiones en cataratas, encontró aparte de cataratas, hipoacusia y cardiopatía. Y esa es la triada de la rubiola congénita. ¿Cuándo comenzó? Greg. La triada de Greg, ¿no es cierto? Y la triada de Greg, como puedes ver, tiene 58% de probabilidades de hipoacusia sensorial, catarata 53, cardiopatía congénita, que es la persistencia de ductos arteriosos, en un 50%. Entonces, puede ser de que el paciente con rubiola congénita solo presente ductos arteriosos, o solo presente hipoacusia sensorial, o solo presente cataratas, o presente los tres. Entonces, esto se conoce como la triada de Greg. ¿Cómo comenzó Greg? Él estaba buscando cataratas congénitas y se encontró que estos niños de madres con rubiola, además de cataratas, tenían sordera y tenían malformación cardíaca. Y con él comenzó otra era, ¿no es cierto?, para demostrar esta triada. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Bolivia logró eliminar la transmisión de la rubiola, del síndrome de rubiola congénita, el 13 de mayo del 2015, toda una fiesta, ¿no es cierto? Se comenzó a vacunar la SRP a partir del año 2000. Antes del 2000, antisarampionosa, a partir del 2000. Y el 2006 fue el último caso de rubiola, ¿no es cierto? Luego de que en 1928 su vigilancia fue integrada, el año 2000 se introduce la vacuna SRP, o sea, antes de eso, ustedes seguramente deben recibir la vacuna antisarampionosa y los más jóvenes la SRP, ¿no es cierto?, para poder luchar contra este mal. Entonces, se han hecho varias campañas, el 2003, el 2006, el 2007, el 2011, el 2012. Se han hecho varias campañas en colegios y universidades, ¿no es cierto?, con la vacuna de la rubiola. ¿Para qué? Para que el 2015 la OMS nos diga, sí papito, han erradicado. Entonces eran campañas en colegios, en universidades, ¿no?, masivas. ¿Para qué? Para que la gente se anime a ser vacunada. ¿Sí? Yo he estado presente, activo, el 2006, ¿no?, y me han hecho calanchar. Doctor, demuéstrame. Tengo que desvestirme, tengo que pinchar a mí. Y el 2012 han hecho la campaña, y aquí en la campaña ha entrado la licenciada con sus chiquitas enfermeras de primer curso. Estamos vacunando, doctor, dé el ejemplo, ¿cómo no? Mi psicofísico he mostrado, y que no me ha pinchado, me ha hecho ver chivos, pero yo era así. ¿Me ha dolido? No, para nada. Desde mis alumnos han hecho vacunar, y era... Claro, si yo decía algo, los otros no se hacían vacunar, entonces, macho, ¿no es cierto? Y entonces he sido partícipe 2 veces de esto y se ha logrado erradicar. Ahí ha venido el representante con barbitas, el representante de la OMS, ha entregado su diploma,
Bolivia libre de sarampión y rubiola. Ahí estaba la ex ministra de salud de la época, el director de epidemiología de la época, y todo un show. ¡Qué bonito! ¡Yuhu! ¿No es cierto? Entonces, la vacuna se ha hecho el año 69 y 71 en Estados Unidos, y desde el año, ¿no es cierto?, 80 hasta, ¿no?, el año 80 se ha incluido la antisarampión, y a partir del 2000 la SRP. Entonces, por eso es que hay muchos adultos que no tienen la vacuna contra el sarampión, porque no existía. El problema es que venga tu sobrino, tu nieto o tu hijo y te contagie. Entonces ahí vienen los brotes, ¿no ves? Entonces, aquí está, somos libres de rubiola, y la vacuna ya saben que es la SRP, la subcutánea. Para terminar, parotiditis, que es las papeles. No he averiguado por qué se llama papeles. Me ha dado flojera. Prometo para nada. Entonces, este es el paromixovirus, ¿no es cierto? ¿No? Como pueden ver, es ARN, es pleomórfico, el helicoidal y esférico, pleomórfico, es ARN, ¿no es cierto? Su replicación, igual que todos los demás, es en el citoplasma, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, tienes que tocarte tus parótidos. Tóquese detrás de la rama ascendente de la maxilar inferior, tocar la rama ascendente como parámetro, y detrás están tus glándulas parótidas. Entonces, cuidado que te toques tu cachete o tu cuello, es aquí, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no es cierto?, del galán, aquí de su rama ascendente, y ahí está, ¿no es cierto? Y está, ¿ven? Y no solamente esta, tiene otras accesorias. Entonces, lo primero que tienes que saber, ¿no?, es la anatomía. ¿Dónde está? Detrás, exacto. Si no, vas a tocar cualquier cosa menos la glándula. Y entonces puedes ver aquí a este choquito español, ¿no es cierto?, con su parotiditis, y mira cómo está de sudoroso y cómo crece la glándula de un lado, ¿no? En mi época, mi mamá me ha amarrado con un pañuelo, así, para que no crezca, y me he hecho sentar así, en la cama, con mis piernas abiertas. Aquí viene la respuesta. Entonces, ahí está fiebre, cefalea, desaparece después de 3 a 5. Esos son el prodromo, síntomas inespecíficos, fiebre, cefalea. Y luego viene la tubefacción uni o bilateral de las parótidas. ¿Cuál es la complicación? Puede también el conducto de esteno inflamarse, ¿no es cierto? Y en vez de que puedas tener saliva, puedas tener pus también, ¿no es cierto? Y obviamente no puedes deglutir alimentos. Aquí está el músculo esternocleidomastoideo, aquí está la rama ascendente, y aquí atrás está la glándula parótida que crece. ¿Por qué mi mamá me hacía abrir las piernas? Porque una de las complicaciones es la orquitis, para que no quede estéril. Entonces yo después de deducirlo, ¿no?, me hacía abrir mis piernas, ¿no? Lo bueno es que cuando tenemos dos, uno se puede dañar, pero sirve. Entonces, o sea, que haya esterilidad es difícil, porque tenemos dos. Las damas también pueden ser oforitis, con doble O, oforitis. O sea, pueden dañarse sus ovarios, ¿no? Uno muere y el otro vive. Entonces pueden tener hijos. ¿Sí? En el libro dice ovaritis, mal término, no se dice ovaritis, oforitis. Entonces la complicación es eso, ¿está bien? Esa es la gran complicación de la rubiola. Ya vamos a acabar. Entonces, por detrás de las ramas ascendentes del maxilar inferior, y puede ser bilateral, mira, el choquito aquí, y aquí está su dibujo del choquito, mira. Entonces tú tienes que palpar, sacar la rama ascendente y por detrás. ¿Y hay brotes de parotiditis? Pues claro que hay brotes de parotiditis. El miércoles
1 de noviembre del 2017, Bolivia registra brote inusitado de paperas luego de 5 años. Hay que lavarse las manos y lavarse. Este año Bolivia registra un brote inusitado. Hemos tenido un brote importante, afirmó el jefe de epidemiología. 2 más ahí, ya termino. Se reportaban hasta la fecha 2.044 casos en el país. Es decir, 3 veces más que el del 2003. El 2003 había tenido 776 casos y el 2017, 2044. Estos brotes son esporádicos, no son epidemias. Entonces son niños que no han sido vacunados y aparecen las papeles, aparecen, ¿no? Entonces eso que aparece es porque no fueron vacunados en su momento y basta que uno esté infectado, todos se infectan. ¿Está bien? ¿No? Entonces, aquí está, ¿no es cierto?, del 2018, otro. Tenemos a nivel, o sea, el 2018 ha sido otro brote, no es epidemia. 1.100 casos, ¿no? 88% en La Paz y Oruro, clima frígido, ¿no es cierto? La autoridad explicó que se distribuyeron instructivos, hay que desinfectar, ¿no es cierto? No tienen que ir a clases y todo lo demás. Entonces, ¿no? 5 días después desaparece, hay que limpiar, es una soncera, ¿cómo es posible que se hayan enfermado? Bla, 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 ¿no es cierto? Entonces, esto es en Sucre. En Sucre, en 2019. Hace 2 semanas eran 3 chicos con paperas y se les obligó a usar barbijos, pero estos no han tenido ningún resultado. Bueno, porque para el día de hoy ya son 20. Les han dicho, no venga, Anillo, póngale el barbijo, no me da la gana. 20. Incluido el profesor. Denunció un padre de familia de un colegio particular de Sucre al agregar que pese a que se les dio permiso, 2 de los estudiantes retornaron para no perjudicar. Se produjo el contagio masivo. Esa es la disciplina boliviana. Es un problema el hacer. Estás mal, no vengas. Con su cara, ¿no? Con varicela viene. ¿No es cierto? Entonces, eso de perjudicarse, vos tienes tu certificado, te lo fijan en el Ministerio Estudiantil y no vienes. Ya está. Pero eso de no perjudicar, miren lo que ha ocurrido. Chiste parece, no puedo yo he copiado del periódico para que vean, porque es real, solo en Bolivia. Entonces, esta vacuna de la SDP se instauró en 1990, ¿no? Donde felizmente tenemos esta vacuna que a partir del año 2000 ya no hay, ¿no?, pacientes. ¿Y por qué aparecen niños con enfermedades? Porque no han sido vacunados en su momento por algún motivo. Recuerden que hay contraindicaciones relativas. Estaba resfriadito, mejor no le haré vacunar, pero tenía que volver, no volvió. Y pasó el tiempo. Y se supone que cuando entran a la escuela les tienen que pedir certificados de vacunación. Entonces tú te puedes dar cuenta que el certificado, si se puede falsificar un título de profesional, un carnet de vacunación es mucho más fácil. Y si se enferman los chicos, es que no les han vacunado. ¿Quién tiene la culpa? El mismo colegio, que ha aceptado que entren y no han verificado. Y los mismos colegas a veces dan certificados falsos. No va a pasar nada, ahí está. Entonces yo les pido que sean responsables, que sean abanderados de las vacunas y no antivacunas, y que ustedes sean promotores de la salud, como dice salud pública, para que haya menos enfermos, más prevención y menos hospitales rellenos y rebalsados de gente. Gracias. Vámonos.